Bien, pues vamos con este segundo y último capítulo de Introducción al mundo Boro y al mundo Ayo. Recordad siempre que aquí lo que os damos es siempre una guía, que tengáis un punto de referencia donde podáis partir para cuando atasquéis o algo. Vamos a decir un par de truquitos de cómo quitar esa gotita que cae por el airpin cuando lo coloco, cuáles son los borotan que condensan más o condensan menos, y truquillos y asuntos varios, ¿vale? Pero luego siempre hay una cosa muy importante. Esto es ensayo y error. Es decir, vosotros mismos tendréis que fastidiarla, volver a hacerla, porque es lo que hemos hecho todos y todas. Es decir, no hay absolutamente ninguna excepción. No hay atajos. Hay que ensayar y hay que probar. Y seguramente cuando ensayéis y probéis, muchas cosas de las que veis por aquí os saldrán igual que lo hacemos aquí o incluso mucho mejor, ¿vale? Así que vamos a ensayar un poco y vamos a ir viendo cositas. Bueno, y vamos a empezar por el tema de los tanques. Los tanques siempre es un tema que la gente pregunta, bueno, hay algunos que condensen más, otros que condensen menos. En líneas generales, un tanque, si está bien aireado, va a condensar poco. A mí, por ejemplo, los que se abren por la parte inferior, que son estos de aquí, ¿vale? Pues a mí estos tanques me parecen muy herméticos, sellan muy bien. Fijaros cómo cuesta incluso retirarlo, ¿vale? Pero siempre este tipo de juntas son mucho más sufridas que la otra, bastante más sufridas que la otra. Entonces, bueno, en ese aspecto hay que tener cuidado con ese tipo de juntas, pero aquí ensamblan muy bien, se ajustan muy bien y condensan muy poquito, ¿vale? Y siempre suelen tener una abertura bastante generosa. En los que tenemos de cristalito, que para mí son los más bonitos con diferencia, pero fijaros que el aire que le entra, pues mira, por aquí tenemos la abertura, este es uno de Nepsu, ¿vale? Por aquí tenemos la otra abertura, también va a entrar por el frontal, y aquí sí va siempre a tener un poquito más de tendencia a un poquito de condensación cerca de donde va nuestro conector en nuestro Borotan, es decir, una vez que nosotros metamos nuestro RBA, por aquí va a salir la rosca 510 que va a hacer contacto, ¿vale? Y entonces pues siempre podemos encontrar un pelín más de condensación aquí que en los que están aireados. Y luego tenemos los que abren por la parte superior, como este de aquí, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Que fijaros también pues tiene más patitas, más cerraditas, y entonces pues igual, más o menos tampoco hay una diferencia catastrófica. También el ayo va a jugar una gran parte donde esté metido nuestro Borotan, también va a hacer que sea más prolífero a tener condensación o no. Lo vamos a ver mejor con un ayo. Vamos a traer un borito, espérate. Bueno, aquí lo vamos a ver mejor, ¿vale? Aquí lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, boros, tipos, por ejemplo, el RX el 80, ¿vale? Tienen abertura por un lado, abertura por el otro, pero no por el frontal, ¿vale? Pero aquí siempre va a tener tendencia a condensar muy poco. ¿Por qué? Porque va a ser muy ventilado. No nos olvidemos que el vapor al final es humedad, sea del líquido que sea, ¿vale? Igual que cuando te duchas y ves el espejo que está chorreando y le pasas una toalla o le pasas un papel y ver que tienes agua. En este caso es condensación de agua, ¿no? Pues bueno, pues aquí pasa lo mismo. Entonces al final, contra más aireado esté donde vaya nuestro Borotan, siempre va a tener tendencia a condensar mucho menos. Por ejemplo, estos son de los que más tendencia tienen a condensar. ¿Por qué? Porque va en un espacio completamente cerrado donde va su hueco, donde luego va una capadera y por aquí es solamente donde entra, ¿vale? Entra por aquí, aunque también por aquí le filtra aire y tú no notas esa restricción de aire, pero fijaros como aquí tenemos estas dos aberturas laterales grandes y aquí vamos a tener este y lo otro. Entonces siempre va a tener un poquito más de condensación en los que están estrechos. En los que llevan puertas, no como este, por ejemplo, que lo lleva abierto, pues igual tiene toda la ventana de adelante abierta, por aquí tiene un trozo, tiene toda esta ventana por aquí, tiene por aquí, entonces siempre va a tener más posibilidad del pequeño vapor que queda al final de nuestra calada, que ahí podemos hacer otro truquito que ahora os voy a comentar, pues no se quede pululando por donde está nuestro Borotan y tenga tendencia a condensar. Por ejemplo, con este igual pasa lo mismo, ¿vale? Aquí siempre, pues fijaros qué abertura grande, los 3 puntos de aquí, por aquí, y encima le hicieron un rebaje detrás para que hiciera como de conducción para el tema de
de la condensación. Entonces, cuando vosotros veáis un dispositivo, contra más abierto esté el borotán, es decir, que esté más expuesto, siempre va a tener menos tendencia a condensar, sí o sí. Esto ya se va a convertir en un hábito si lo hacéis, ¿vale? Uno de los pequeños trucos que yo tengo para eliminar ese pequeño vapor que se queda circulando una vez que terminamos la calada en nuestro ayo, en nuestro boro, en nuestros dos tallos, como lo queramos llamar, ¿vale? Es siempre dar una pequeña aspiración sin pulsar el botón, y así nos vamos a traer el pequeño vapor que quede circulando en la estancia donde esté nuestro borotán, que nosotros lo retiremos y así tenga siempre tendencia a condensar menos. Esto puede parecer muy engorroso, pero una vez que te habitúas, sale automático. A mí me sale automático. Es tan sencillo como que tú das una calada, pulsada, ¿vale? Pues hacemos lo mismo, pero una vez que quitamos el pulsador, aspiramos un poco más. Yo he aspirado sin darle al pulsador. ¿Qué es lo que hacemos? No dejamos que esa condensación que quede por ahí se quede pululando, y así evitemos la condensación. Seguimos. Bien, pues con ese pequeño gestito que hemos visto antes, ahí podemos hacer mucho para limitar condensación. Vamos con el tema de las fugas. Una de las cosas que la mayoría de la gente pasa por alto son las juntas, es decir, los fabricantes no nos suelen echar las juntas porque sí o para rellenar un packaging. Las juntas hay que cambiarla cada X tiempo porque se deterioran, pierden elasticidad, pierden propiedades de sellado o se le va dando pellizco o A o B o C. Una de las fugas muy continuas que mucha gente le pasa y luego le pierde el líquido por el airpin son estos tipos de RBAs que llevan la chimenea conjunta, ¿vale? Porque luego pues, lo tenemos con rosca y esta junta, cada X tiempo, hay que echarle un vistazo y ver en qué situación se encuentra. Si siguen igual que al principio, si están sellando igual o no están sellando igual. Y eso es más importante de lo que parece, porque una buena estanquedad aquí no deja que filtre líquido el día de mañana por aquí dentro y por consecuencia pase al deck, y una vez que pase al deck, sí o sí va a ir a caer por el air pin que está ahí debajo de la resistencia y nos va a salir por aquí, que es por donde toma el aire, ¿vale? Entonces, el tema de sellado de la junta es muy importante, igual que la junta que pueda tener de sellado, pues, por ejemplo, como tenemos aquí en el EDIC, ¿vale? Que es esa junta de ahí. Eso en el momento que esa junta empieza a perder estanqueidad, yo voy a tener fuga sí o sí, sea por un lado o sea por otro. Conclusión, hay que revisar las juntas de vez en cuando o periódicamente para saber que nuestro RBA está en perfecto estado de sellaje gracias a sus juntas. Y recordad también que siempre que pongamos junta o hayamos limpiado un ato o lleve un tiempo guardado y no lo hayamos utilizado, cualquier cosa, las juntas van a estar secas, muy secas, y eso va a tener tendencia a pellizcarla. Siempre humedecerla con cualquier líquido, con el líquido que vayáis a utilizar, con saliva, con agua. La cuestión es que la junta vaya con humedad para que a la hora de meterlo no pellizquemos esa junta y entre completamente hasta su sitio, donde tiene que ir. El tema de la junta es más importante de lo que la gente se piensa y no es una cosa baladín. Tenéis que tener en cuenta que los fabricantes no nos echan las juntas por amor al arte. Las juntas están para sustituirla cuando toquen. Si tenéis duda de que os vais a quedar sin junta o algo en cualquier ferretería o sitio especializado, tanto en fontanería como en sitios de maquinaria y tal y que cual, van a tener calibres y juntas pequeñas de nuestro calibre, y va a ser fácil que lo hagamos con ellas. Si no, también hay un montón de páginas, sobre todo en AliExpress y tal, donde puedes solicitar un montón de juntas y tener de repuesto. Las juntas hay que cambiarlas, las juntas no están de adorno, las que nos echan de repuesto, y las que tenemos se agotan con el paso del tiempo, sí o sí. Una cosa muy importante también, los que seáis usuarios de ultrasonido, si no quitáis la junta, el ultrasonido con el paso del tiempo tiene tendencia a gretear la junta, a secarla, también tiene tendencia a dilatarla. Entonces tenéis cuenta que si sois usuario de ultrasonido, tened en cuenta que las juntas ahí siempre van a sufrir más que si limpiamos la vieja usanza con un cepillo
un poquito de jabón y debajo del grifo. Comodidad, rapidez, vosotros lo evaluáis. Otra forma es meterlo en ultrasonido, coger un papelito, anotar el nombre del acto y dejar todas las juntas debajo del nombre para que cuando tengas que montarlo, por si lavas más de uno a la vez, sepas de cuál es cada uno y no te vuelvas loco. Vamos a continuar. Otro paso muy importante que tenemos que tener en cuenta es la elección de nuestra resistencia para los sistemas Boro o .io. Estamos hablando de DES pequeñitos, de con poco espacio, donde no hay mucho donde maniobrar, aunque muchos admiten también resistencia de 3 milímetros, ¿vale? Pero en líneas generales, su resistencia más habitual va a ser en guía de 2,5, resistencias pequeñitas, normalmente de 4 vueltas. Como estamos en mi canal, obviamente yo voy a enseñar las del canal. Luego vosotros cogéis la del resistenciero o resistenciera habitual o con el que sintáis más cómodo o mejor. Por ejemplo, yo suelo trabajar con las TNT1, ¿vale? Que se nos queda a 0,36 o 0,35, perdón, que es un ohmiaje que utilizo para dispositivos Boro en calada DL, ¿vale? Donde voy a trabajar con pin de 3,5, de 4, bastante aireado y también tenéis que evaluar bien qué tipo de drenaje tiene. Es decir, si hablamos de un RBA que tiene poco drenaje, la resistencia tiene que ir acorde con los agujeritos de drenaje, hablando en castellano. Si tenemos unos agujeritos medianos, vamos a coger uno para que lo veáis. Vamos a verlo mejor. Por ejemplo, el Agra. Fijaros la entrada de líquido que tiene, ¿vale? Y vosotros lo estáis viendo con zoom, ampliado y puede parecer en cámara más grande de lo que es. Pero este tipo de entrada de líquido siempre va a pedir una resistencia, que lo tiro todo, perdón, va a pedir una resistencia más, con un ohmiaje más alto. Entonces, esta de 0,35 aquí no funcionaría en la vida. Hágase el setup como lo quieras hacer. Aquí yo le pondría una 0,46, perdón, y de aquí para arriba incluso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo que vamos a tener es una contradicción. Es decir, vamos a tener una resistencia que va a evaporar más líquido del que le permite entrar al propio algodón. Entonces, nunca vais a conseguir un rendimiento óptimo. Y la elección de nuestra resistencia es importantísimo para disfrutar o no de esto, porque si no va a empezar, esto no vale nada, esto no me funciona. Fijaros cómo en el EDIC la entrada de líquido y de algodón, fijaros qué grande es, y fijaros en el Agra, ¿vale? Entonces, es muy importante la elección de nuestra resistencia en función del RBA que hayamos adquirido o que tengamos, porque si no, va a ir descompensado lo que necesita que le entre, es decir, va a ir descompensado lo que va a evaporar la resistencia con el caudal de líquido que le va a entrar al algodón. Entonces, adquirir una resistencia acorde del RBA que tenemos es más importante de lo que parece para poder disfrutar de ello. Para mí, el tema de la elección de la resistencia es el paso más importante para disfrutar de un .io o de un sistema Billet Box. Me explico. Lo que hemos dicho en el modo macro. Si tú coges una resistencia que evapora más que el líquido que le puede entrar, jamás vas a encontrar un resultado satisfactorio. Y eso es más frecuente de lo que imagináis, porque yo tengo muchas consultas a través de las redes sociales. Carlos, le he puesto esto, no me funciona, no me va. Y tú no puedes tener un ato que drena poco y poner una resistencia de 0,30, porque la resistencia va a ir por un lado y la entrada líquido por otro. Y eso va a hacer que jamás tengas un rendimiento óptimo. Así que muy importante saber qué RBA tengo y qué resistencia necesita ese RBA. Continuamos. Bien, pues una vez que tenemos claro qué tipo de resistencia necesitamos para el RBA que hemos adquirido, recordamos siempre que son DES pequeñitos, como hemos dicho antes. Entonces, es muy importante que la estructura de la resistencia, y en líneas generales, luego hay excepciones, ¿eh? Esto es en líneas generales, no significa que sea igual en todo. Siempre tienen que ser estructuras de resistencias pequeñitas, 4 vueltas. Yo, como el EDIC admite un drenaje muy bueno, le voy a poner las TNT 1.0, ¿vale? Que son de 0,35, perdón. Madre mía, y eso que son mías.
de 0,35, ¿vale? Entonces, recordad que siempre necesitamos resistencias pequeñitas porque fijaros, el hueco que hay de maniobra es muy justo. Entonces, aquí una resistencia de 3 milímetros iría casi rozando con los postes, ¿vale? Pongo el EDIC, pero lo podéis transmitir, esto lo podéis transmitir igual al Ether por V2, al Nexus 1, al Nexus 2, a cualquier otro tipo de RBA. Luego hay excepciones, si tuviéramos que poner en cada uno cómo va, pues esto sería largo, no lo siguiente. Entonces, coger la estructura de la resistencia, aparte de saber del valor que necesitamos, eso es fundamental por dos motivos. Uno, para no correr riesgo de que haga cortocircuito, y dos, tener en cuenta que si ponéis una resistencia muy grande o muy ajustada a los postes, eso va a transmitir calor a nuestro RBA y va a hacer que caliente, que el calor puede llegar incluso al drill y recalentar el líquido que hay dentro de nuestro borotan y eso le haga perder propiedades. Voy a instalar esto en un momento. Bien, una vez colocada nuestra resistencia, otra advertencia que tenemos que tener cuidadito es que siempre van a ir muy apretadas las campanas con los postes a la hora de cortar las patitas de nuestra resistencia. ¿Veis? Aquí yo lo he dejado un poquito más prolongada para que lo veáis. Entonces, eso siempre hay que tener cuidado con ello. Eso no significa que en todo sea así. De hecho, en el canal tenéis muchos de los que estáis viendo aquí la revisión puesta de este mismo y en cada uno va a ir de una manera o de otra. Pero en líneas generales, eso es lo que hay, que van siempre bastante apretados. Una de las cosas que tenéis que hacer antes de estabilizar y de poner vuestro algodón y todo es aseguraros de que no tenéis ningún corto. Entonces ponéis vuestra campana, le dais y una vez que veáis que no dice check atomizer, significa que las patitas de nuestra resistencia están bien cortadas y no vaya a tener ningún tipo de problema. Eso siempre es muy, 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 muy importante también, antes de continuar ni de hacer nada, ¿vale? Y ya, pues simplemente vamos a ir estabilizando. Estabilizo y vamos al algodón. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es la altura de nuestra resistencia. En un RBA es igual que en cualquier RTA. Contra más nos acercamos al air pin, más potenciamos el sabor y más nos alejamos del sabor. Contra más nos alejamos del air pin, más nos alejamos al golpe, más nos alejamos del sabor. Eso no significa que sea matemática redonda, pero en líneas generales eso se suele cumplir siempre tal cual. Y una vez que ya tenemos la resistencia, ahora sí, vamos a poner un poquito de algodón. Es muy importante lo de las patitas de la resistencia, cuando una vez que cortemos el sobrante de nuestra resistencia, siempre darle y asegurarnos de que no hace corto, porque en los boros todo es más estrecho, todo es más apretado y puede ser que te vuelvas loco. Cualquier pelito que pueda quedar por ahí, no hace falta que sea la resistencia, cualquier pelito que queda suelto porque has tirado y le has quitado el clastomizado, eso te puede dar un tormento. Y como en cualquier RTA, si subimos hacia arriba, más golpe, un poco menos de sabor. Si bajamos hacia arriba, más sabor, menos golpe. Tampoco penséis que el ato va a cambiar como de la noche al día, pero esas pequeñas diferencias sí se notan y cuando llevas tiempo con el mismo atomizador y juegas con la altura de la resistencia, lo notarás aún más todavía. Y muy importante, resistencia chiquitita, 4 vueltas en líneas generales, sea en pata Hadley y si es en velocity o enfrentada, 4 o 5 vueltas. Y ahí os vais a mover siempre en unos viajes muy buenos, no le va a transmitir un calor excesivo ni a la campana ni al deck, ni vaya a recalentar el líquido. Pero como siempre digo, depende del RBA. Muchos de ellos los tendréis colgados en el canal donde le podéis echar un vistazo a la revisión y veis qué hicimos en ese momento con él. Vamos a continuar. Bien, y vamos al tema del algodón. El tema del algodón va a depender mucho de cada dispositivo. Aquí no hay una cosa genérica que yo os pueda decir, esto va a ser así en todos. Pero el truquito que sí os voy a decir para que no os pierda líquido por el air pin, ese sí vale para todos. El algodón que pueda llevar cada RBA o el truco que tenga, unos son más factibles, otros son más tormentosos. Lo podéis ver en las revisiones que colgamos en el canal, como no puede ser de otra manera. Una de las cosas que sí vamos a hacer es enseñaros cómo evitar que esa gotita que puede caer cuando lo cerráis todo y os cae por el air pin, por el tema de aquí abajo, ¿vale? Que suele caer por aquí. Vamos a ver que se enfoque, que está por detrás del otro, ¿vale? Que suele caer por estas ranuritas de aquí. Cómo intentar evitarlo lo máximo posible. Ese
sí que os voy a decir un truco que a mí me funciona muy bien. Bien, ¿y cuál es el truco? Pues el truco es el siguiente. La gente tiene tendencia a hacer sobresaturación. ¿Y qué quiere decir eso? Ponemos el algodón, empezamos a estar mojando y tal y que cual. Y eso está muy bien si lo tienes todo muy bien controlado y ya sabes cómo funciona ese RBA o ese Borotan o lo que sea. Yo lo que hago es echarle líquido, como no puede ser de otra manera, encender la resistencia para que absorba lo que yo le estoy echando en el centro, como decimos muchísimas veces en los tutoriales, en los vídeos, que ya son tutoriales más que revisiones, ¿vale? Y fijaros, voy a mojar el algodón solamente por arriba y le voy a echar nada más que eso. Una vez que, y fijaros, las puntas están blancas, y el inferior está blanco. No lo saturo entero. ¿Por qué? Porque así voy a conseguir que una vez que yo ensamble el RBA y le meta el líquido en el tanque, en el Borotan, esa parte que todavía está sin líquido, si hay alguna gota que quede ir hacia abajo, me la corrija y se la queda él. Pero si nosotros lo ponemos sobresaturado ya, lo que vamos a conseguir es que no pueda drenar, no pueda absorber más y entonces nos encontremos esa gota por la parte inferior, ¿vale? Así que ese es uno de los trucos que yo le hago para que nunca me pierda por la parte inferior. Y así no lo saturo como si no hubiera un mañana y cualquier líquido de más que pueda llevar me lo corrija y me lo absorba. Bien, y otro truquito es una vez que lo metemos en nuestro Borotan, estas gotas que estáis viendo por aquí es porque, como he dicho muchas veces, hay que lubricar la junta para que la junta no vaya seca y el cristal no lo pellizque en el caso de que lo hagáis de cristal. Es muy simple. Rellenáis. Si es la primera vez que vais a trabajar con él y tenéis dudas y no sabéis qué es lo que va a pasar o qué sucede, no llenéis los 4 o 5 o 6 mililitros o 3 o 2 que pueda tener vuestro Borotan. Echarle lo justito para saber si lo habéis puesto todo en condiciones y así daros cuenta si pasa algo o no pasa nada, ¿vale? Una vez que nosotros ya todo esto lo tengamos del todo sellado, como estáis viendo aquí, fijaros que por la parte inferior del airpin no perdemos absolutamente nada. No se pierde ni una gota. Otra es soplarle por la chimenea, no como si no hubieran mañana, sino un poquito. Y en muchos RTAs todos sabéis que muchas veces cuando se cierra la tapadera de rellenado suele salir algo por donde entra el aire de la presión que ejerce, ¿vale? Aquí con la presión del líquido y sellar no ejercemos la misma presión que en un RTA, pero hace un efecto muy similar. Entonces, soplándole por aquí, cualquier cosita que pueda haber suelta, le pone un papelito debajo, sopla flojito y lo saca. Y fijaros, como en el airpin, lo tenemos completamente seco, haciendo el tema de dejar el algodón no saturado del todo, sino a medio saturar. Y la verdad es que tiene poco más. Voy a buscarle una parejita de baile y subimos para arriba y terminamos de hablar y terminamos esta segunda parte de cómo iniciarte en el mundo Aro, IO, Boro, .io y todos los demás componentes. Y una vez que ya hemos seguido esas pequeñas recomendaciones, todas esas pequeñas cositas, lo tenemos instalado, le buscáis donde más os guste o donde mejor creáis que os puede ir, pues ya lo tendríamos listo para disfrutar de este mundo tan apasionante y tan sabroso, porque si das con la tecla, esto es un placer. Ahora sí que sí, vamos para arriba y vamos a concluir del todo. Pues bien, con esas recomendaciones vais a evitar muchas fugas por el airpin, muchas gotitas que se pierden, con lo de las juntas, con todo lo que hemos dicho, pero luego nunca olvidáis una cosa, tenéis que ensayar, tenéis que probar, tenéis que equivocaros. Esto es una guía para que cuando sepas dónde te has perdido, por si con el hilo nuestro puedes recuperar donde tú estás fallando y no lo ves. Pero con estas 4 cositas os puedo asegurar que vais a disfrutar de un mundo muy apasionante como es el mundo compatible con VillageBox y con .io. Y desde luego que la personalización, las cosas que hay son brutales.
Así que lo que os decimos siempre, tenéis que ensayar, tenéis que probar, tenéis que corregir y seguro que daréis con la tecla. Y si dais con la tecla, veréis que es una auténtica gozada. Atentos al canal, que van a venir muchas cosas. Tenemos el de orden, que llevo ya trasteándolo 6 o 7 días, pero todavía no tengo para dar conclusiones de él. El nuevo diploma en versión DLC, un RBA nuevo que viene de fuera, un mod nuevo también que viene de fuera, muchas cositas más como siempre. Espero que si os gustan este tipo de vídeos, tipo tutorial o tipo de iniciación en alguna cosa que nos perdamos, me lo decís en la caja de comentarios y en la medida de lo posible lo haremos. Y ayer ya hicimos un amago de los directos, configuramos el OBS y tal, y vamos a empezar a hacer directo, que era otra cosita que tenía prevista para el 2025 en el canal y la vamos a poner en marcha. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y disfrutar del vapeo, sea en Ayo, en RDA, en RTA o en cualquier cosa, siempre que os mantenga alejado del tabaco. Nos vemos en el siguiente vídeo.